Sefer, de libros y autores. Recibimos en Radio Sefarad a Susana Germán. Hola Susana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Susana es editora de Maeva, la editorial que nos trae este título, Las mujeres de la Casa de las Lilas, que es el libro al que nos referimos en el programa de hoy. Un libro firmado por Martha Hall Kelly, pero que Susana tiene sobre todo su núcleo en el personaje de Caroline Ferriday. ¿Quién era Caroline Ferriday? Pues Caroline Ferriday es un personaje que existió realmente, o sea, una de las protagonistas, en realidad son tres protagonistas, tres mujeres. Una de ellas es Caroline, que es la que vive en Nueva York, la que tiene una vida más, glamurosa y alejada de la guerra. Es una exactriz y bueno, viene de una familia con muchas posibilidades de la alta sociedad de Nueva York, con lo que puede dedicarse a hacer labores humanitarias, y se dedica a trabajar como voluntaria en el consulado francés de Nueva York. Es una de las protagonistas. ¿Y cómo entra en contacto con la historia de las prisioneras de Ravensbrück? Pues ella entra en contacto porque al trabajar en el consulado francés de Nueva York justo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, empiezan a acudir muchísimos refugiados que llegan desde Europa a Estados Unidos en busca de asilo político. Claro, ella está en contacto con todo lo que sucede en Europa porque tienen información, de alguna manera el consulado maneja información sobre todos los hechos que están sucediendo en Europa, y son de las primeras autoridades o instancias oficiales que conocen de lo que está sucediendo y que realmente la guerra ha dado comienzo en Europa. Entonces ella siempre va a tener información privilegiada sobre lo que sucede, y además está muy implicada con labores humanitarias junto con su madre. Entonces siempre que sucede alguna causa, sobre todo en Francia, porque tienen vínculos con Francia muy, muy fuertes, ellas siempre colaboran. Entonces Caroline, es una de las personas que en Estados Unidos sabe de primera mano qué está sucediendo en Europa. Uno de los escenarios de la novela, por tanto, es este consulado francés en Nueva York, y otro, una casa en Bethlehem, en Connecticut. Cuéntanos por qué. Pues aunque la familia de Caroline, ella y su madre, porque su padre falleció hace unos años, vive en Nueva York, que forma parte de la alta sociedad de Nueva York, son originarios de Connecticut, y allí tienen una casa que es la Casa de las Lilas, que es una casa familiar, es de la casa donde ella pasó su infancia, y la que cuenta con un jardín, con un jardín precioso, con un montón de flores. De hecho, es una casa que existe hoy día, que se puede visitar, y que fue el comienzo de la novela. La visita a esta casa fue el comienzo de la novela, porque Martha Hall Kelly, la autora, por casualidad visitó Connecticut, visitó la casa y descubrió la historia de Caroline, porque en esta casa que guarda todos los documentos y toda la historia de las mujeres de la Casa de las Lilas, de estas presas de Ravensbrück, del campo de concentración de Ravensbrück, toda esa documentación con la que trabajó Caroline y toda esa lucha que llevó a cabo para poder traerse a Estados Unidos, todo eso está registrado en documentos que están en esta casa. O sea, que es una casa que de hecho se puede visitar. Uh-huh. Y es preciosa, es una casa preciosa en Connecticut. A partir de esta documentación, la autora conoce la labor de Caroline y se decide a escribir esta historia que tiene tres personajes femeninos muy diferentes entre sí. Exacto. O sea, realmente la historia cae en manos de la autora por casualidad. Ella, leyendo una revista, sabe de la existencia de Caroline Ferriday y le fascina su historia, le fascina su pasado como actriz, el camino que siguió después, colaborando con muchísimas causas humanitarias. Una de ellas, y la más importante, sería la de las mujeres de la Casa de las Lilas, precisamente, que son las mujeres a las que ella rescató una vez que salieron del campo de concentración y llegó a Estados Unidos para curarlas después de todo el calvario que habían pasado en Ravensbrück.
Y entonces, bueno, la autora conoce esta historia a través de una revista, sale publicado en un artículo y le llama muchísimo la atención, tanto que decide seguir investigando. Y el siguiente paso es ir a Connecticut y ver la casa donde vivió Caroline, la casa familiar. Allí encuentra más documentación y todavía se siente más fascinada por la historia, porque realmente es un episodio conocido pero muy poco investigado, porque no hay documentación sobre este campo de concentración de Ravensbrück. Prácticamente cuando los aliados entraron en él, los nazis ya habían quemado gran parte de los documentos o los habían lanzado a un lago que había cercano, con lo que la documentación es muy escasa. Entonces, cuando la autora visita la casa, se siente fascinada por la historia y decide incluso viajar a Europa para investigar mucho más. Va a París, va a Berlín, va a Ravensbrück y sigue investigando. Y todo el fruto de esta investigación es la novela, Las mujeres de la Casa de las Lilas. Si conocemos testimonios de Ravensbrück, por ejemplo, a través del libro Milena o de estos diarios de algunas de las prisioneras comunistas o perseguidas por los nazis por sus ideas, estas resistentes. Y en el caso de esta novela de Las mujeres de la Casa de las Lilas también tenemos a una joven resistente, Kasia Kusmerik, que es un personaje basado en una joven que existió de verdad. Exacto. Sí, la autora se basó en dos hermanas. De hecho, en la novela también Kasia y su hermana son las protagonistas de la parte que sucede en Ravensbrück, en el campo de concentración. Y son dos hermanas en las que existieron realmente y en las que se basó la autora para tejer esta trama que sucede en Ravensbrück, junto con otras muchísimas mujeres que fueron prisioneras de este campo y que les llamaban precisamente las conejas de Ravensbrück, porque hicieron experimentos con ellas y algunas quedaron, que se quedaron cojas al hacer operaciones y experimentos. Entonces caminaban saltando porque no podían caminar con las dos piernas, y por eso les pusieron este sobrenombre de las conejas de Ravensbrück. Y esto está documentado y es totalmente real. Y hay dos hermanas, existieron dos hermanas en las que ella se ha basado para crear a Kasia y a su hermana como personajes de la novela. Una de ellas es Nina Iwanska, que tras la detención de su padre, pues una joven polaca, se une a la resistencia de su país, colabora como correo, es detenida, confinada en Ravensbrück, y allí escribe mensajes codificados en las cartas que las prisioneras envían a sus familias. Hablamos, por tanto, Susana, de una persona justa, Caroline Ferriday, de una víctima o de estas dos hermanas víctimas, de una víctima basada en la historia real de dos hermanas, y de una verdugo, porque también se habla de Herta Oberhauser. Exacto. Herta Oberhauser también es un personaje basado de hecho digamos, Herta Oberhauser existió realmente. Es una doctora que colaboró con el régimen nazi y que de hecho fue juzgada por crímenes de guerra. Y en principio tendría que haber cumplido una condena a perpetuidad, pero fue liberada antes, pasó una década en prisión y después volvió a ejercer la medicina. Es un personaje, su existencia está muy documentada precisamente porque fue uno de los miembros del régimen nazi que fue juzgado en Nuremberg. Y es el personaje más oscuro. Realmente Caroline sería pues la mujer que consigue ayudar a las presas de Ravensbrück a devolverles la vida, darles una segunda oportunidad después de la pesadilla de los campos de concentración. Kasia y su hermana pues serían las víctimas y explican de primera mano cómo era la vida en un campo de concentración como Ravensbrück, y Herta pues sería de alguna manera pues también el verdugo, sería el personaje, personajes a los que realmente la literatura ha dado poca voz. En este caso sí es una de las protagonistas, y de hecho el lector, es sorprendente porque puedes
digamos, leer de primera mano cuáles eran los motivos para que alguien como Gerta Oberhäuser, una persona muy ambiciosa y quería practicar la medicina, y que en la época, también por ser mujer, la única posibilidad que tuvo de practicar la medicina fue de esta manera tan cruel y tan siniestra. Ella es muy ambiciosa y se deja llevar por este proyecto y acaba cometiendo pues los crímenes contra la humanidad por los que fue juzgada. Pero uno de los puntos, digamos, más sorprendentes de la novela y más interesantes es que se da voz al verdugo, cosa que normalmente no es muy usual en este tipo de novelas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y alguien puede conseguir empatizar con los motivos de Gerta, ¿o no llega tan lejos? No, es imposible. No, claro. es imposible empatizar con ella, pero sí que de alguna manera el lector puede tener acceso a digamos, a esa ideología y a esa maquinaria cruel, ¿no? De como una vez que doctores y todos los colaboradores nazis de los campos de concentración entraban dentro de este círculo, era muy difícil salir. O sea, entraban de alguna manera, claro, por supuesto, estaban de acuerdo con todo el ideario nazi. Y en un momento dado, cuando eran conscientes de las barbaridades, ¿no? Y de los crímenes que estaban cometiendo, ya era muy tarde para poder salir. Era una maquinaria cruel, muy cruel, muy cruel. Y Herta es uno de esos ejemplos. Llega un momento en que ella podría haber decidido marcharse, y de hecho muchos de sus colegas en el campo se marchan cuando ven que se está llegando a una escalada de crueldad a la que no son capaces de practicar, ¿no? Como médicos, pero ella decide quedarse. O sea, tiene una opción de salir, pero decide quedarse a pesar de todo. Además, creo que nunca se arrepintió, ¿no? He podido leer que fue juzgada o le quitaron la licencia porque una exprisionera de Ravensbrück la reconoció en un consultorio médico, ¿no? Exacto. De hecho, en la novela se reproduce la última parte de la novela precisamente se reproducen estas escenas. Es cuando Herta vuelve, digamos, a practicar la medicina. Sorprendentemente es liberada, consigue que le conmuten la pena y es liberada. Entonces es sorprendente que pudo volver. Tenía protección, tenía amigos que consiguieron que saliera y que volviera a ejercer la medicina. Sí, es descubierta y de hecho hay una escena muy significativa al final de la novela con Gerta. Vale, que no podemos desvelar, pero sí... No puedo desvelar, pero sí que es una de las escenas digamos, más emotivas de la novela. Claro, no podemos desvelar esa escena ni otras, pero ¿cómo consigue Martha Hall Kelly unir las vidas de estas tres personas? ¿Cuál es la estructura de la novela? Pues la estructura de la novela va alternando a los tres personajes y los lugares en los que sucede. La novela comienza en Nueva York con una fiesta en el consulado francés en la que participa, de hecho organiza Caroline. Después en el siguiente capítulo pasamos a Polonia, a un pequeño pueblecito que es Lublin, que es donde vive Kasia con su familia, con su hermana, con su madre y con su padre. Y luego, unos meses después, ya la acción se sitúa en Ravensbrück, en Alemania, en el campo de concentración. Son los dos escenarios principales, de hecho, van a ser Nueva York y Ravensbrück. Entonces, digamos que los capítulos se van alternando entre una escena y entre unas escenas y otras. ¿Te parece, Susana, que uno de los valores de la novela es dar protagonismo a mujeres? Porque no siempre en la literatura holocaustica, nuestros oyentes desde aquí sí que hacemos un esfuerzo por ampliar el número de libros dedicados también a mujeres durante la Shoah, pero no suele ser frecuente, ¿no? Sí, no suele ser frecuente y sobre todo no es frecuente los puntos de vista tan diferentes, ¿no? De hecho, lo que llama más la atención a la novela y que es muy revelador es la solidaridad femenina. De hecho, es uno de los temas de la novela, la amistad femenina dentro del campo de concentración, como unas mujeres consiguen ayudarse a otras, y porque Ravensbrück fue un campo de concentración básicamente solo para mujeres. Sí. Al final
final sí que hubo unos 20.000 hombres, pero había unas 130.000 mujeres y niños y unos 20.000 hombres hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dos de los temas principales es esa solidaridad femenina, ¿no? Cómo estas mujeres consiguen vivir un día a día terrible sin saber qué pasará, ¿no? O cuándo morirán, ¿no? Ven lo que está sucediendo y no saben que cuándo será su turno, si morirán, si sobrevivirán, pero consiguen salir adelante y forjan unos lazos de amistad muy fuertes. Y bueno, y después cuando acaba la Segunda Guerra Mundial es Caroline a la que llega el turno de rescatarlas, de conseguir que viajen a Estados Unidos, de que reciban atención médica, de que puedan volver a tener una segunda oportunidad, ¿no? Una segunda vida después de la pesadilla en el campo de concentración. O sea, uno del tema principal es la solidaridad y concretamente la solidaridad femenina. Siempre nos acercamos con prevención a todo lo que tiene que ver con ficcionar los campos o las vidas de las supervivientes. ¿Cómo te parece que lo ha hecho la autora? Yo creo que lo ha hecho con un gran tacto, con un gran equilibrio, lo ha hecho, digamos, con una cierta distancia, de manera que no hay escenas que resulten especialmente violentas o hirientes, ¿no? Yo creo que es más una descripción de la fortaleza psicológica, ¿no? Sobre todo de Casia, de la protagonista, y de cómo crean recursos para sobrevivir en el día a día, ¿no? Y tener esperanza para pensar que podrán salir, primero que podrán explicar al mundo de alguna manera a través de esas cartas cifradas que envía su padre lo que está sucediendo, ¿no? Para que el mundo pueda saber qué está pasando y que alguien pueda ayudarlas, ¿no? A salir de ahí. Y sobre todo lo que es más sorprendente de la novela es eso, esa resistencia y esa esperanza en que eso se acabará, que es una pesadilla que se terminará, y en cómo se ayudan unas a otras para que cada día vaya pasando con esa esperanza de poder ser liberadas algún día. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas respondido a la llamada de Radio Sefarad para presentarnos Las mujeres de la Casa de las Lilas, que como comentáis son flores que estas lilas solo florecen tras un duro invierno. Después de un duro invierno, exacto. Es la simbología también de la Casa de Connecticut, donde hay muchísimas lilas y de estas mujeres que son como lilas, ¿no? Que florecen después de un invierno muy, muy duro, durísimo. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto.